Hola, Dios te bendiga. Continuamos con nuestras reflexiones acerca del libro de Daniel. En el episodio anterior dejamos a Daniel y a sus amigos con este dilema de la alimentación y cómo ellos propusieron al guardia, un hombre llamado Melzar, no comer la comida del rey para no contaminarse con la cultura, con la comida, el pensamiento de los babilonios, sino que ellos quisieron ser fieles a Dios. Vamos a leer ahora los versos 14 al 16. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían de la ración de la comida del rey. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Estos jóvenes llegaron a verse mejor que aquellos otros jóvenes que comían de los alimentos del rey. Dios fue quien les dio salud, les dio vigor, y después de esos 10 días de prueba termina comiendo solamente vegetales. Ellos se vieron mucho mejor. Dios les dio esa bendición para su gloria. Continuamos ahora los versos 17 al 20. Dios les dio a estos 4 jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey en todo lo que el rey les preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia. Los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es increíble. Dios los bendice mentalmente. Este conocimiento, esta sabiduría, claramente viene de parte de Dios. Ellos llegaron a ser mejor que los sabios, mejor que estos magos y astrólogos. El texto dice 10 veces más. Esto es una fuerte ironía porque seguramente el rey Nabucodonosor pensó que esta sabiduría, esta inteligencia era producto de toda la educación que estos babilonios estaban impartiendo en los jóvenes. Pero no, el libro de Daniel nos dice que la fuente de esta inteligencia, la fuente de la sabiduría, era Dios mismo. Y no solamente la bendición de Dios viene con esta sabiduría, sino que también con una bendición espiritual. El verso 17 nos habla de este entendimiento en sueños y visiones. Estos son medios que escapan del análisis científico o la inteligencia solamente. Va a otro nivel, a un nivel espiritual. Y Dios los bendice con esa clase de discernimiento también. Entonces hay inteligencia, hay discernimiento espiritual, pero también hay bendición social. En los versos 18 al 21 nos muestra este texto que luego de 3 años de entrenamiento, ellos son magníficos, son encontrados como los mejores. Eran socialmente, educacionalmente y personalmente superiores a todo el resto. Y esto es magnífico. Porque hay que recordar que estos jóvenes fueron llevados presos, exiliados de su tierra, al servicio de este reino injusto. Pero ahí, en esa circunstancia, Dios les dio todo lo que necesitaban para desenvolverse, para vivir, para servir, y no solamente para que ellos estén bien y tranquilos, sino para, sobre todo,
estar a su servicio para la gloria de Dios. Ellos fueron llevados a Babilonia para glorificar el nombre de Dios. Todo este conocimiento, toda esta inteligencia, incluso esta sabiduría espiritual de discernir visiones y sueños, para nada está en servicio o en beneficio de Daniel y de estos tres amigos. Esta sabiduría está al servicio de Dios. Daniel y estos jóvenes van a testificar el nombre de Dios Todopoderoso. El verso 21 termina diciendo lo siguiente: fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey Ciro. Con este verso nos está diciendo el libro que Daniel y sus amigos se quedaron a vivir allá por lo menos unos 70 años más. En total se calcula que Daniel vivió alrededor de los 90 años, 85-90 años. Toda su vida. Daniel iba a sobrevivir a este rey Nabucodonosor y a los próximos reyes hasta que se termine el imperio de Babilonia y llegue el rey Ciro y un nuevo imperio, el imperio persa. Nos está diciendo aquí el texto que Daniel tuvo un ministerio de 70 años. 70 años a servicio de Dios. Imagina la extensión de la influencia, de la inteligencia de Daniel. Él llegó a ser imprescindible para este reino y llegó a ser una bendición para este mundo pagano. En otras palabras, en resumen, Daniel y sus amigos fueron misioneros fieles de Dios en Babilonia. Esto nos lleva claramente a pensar y a prepararnos en aquel misionero supremo, porque otro hebreo, más adelante en la historia, dejaría su trono de gloria para testificar fielmente el reino de Dios en una generación malvada. Él dejaría su hogar y abrazaría un mundo pecador, siendo completamente fiel a Dios, siendo el más grande de los misioneros, el más grande de los predicadores, el más grande de los profetas. Jesús fue quien dejó su trono de gloria para venir a este mundo a anunciarnos el evangelio, anunciarnos las buenas noticias del reino de Dios. Y Daniel y sus amigos son una figura de lo que había de venir en Cristo Jesús. Pero también Daniel y Jesús nos prepara a nosotros para nosotros también asumir este desafío de ser fieles misioneros, fieles testigos. Dios puede darte la misma sabiduría que le dio a Daniel, el discernimiento. Y, hermano, hermana, lo necesitamos para vivir de una manera que le agrada a Dios, especialmente en estos días. Necesitamos sabiduría de Dios, necesitamos discernimiento, necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que te animo a clamar, a orar, a seguir meditando en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, porque en ella encuentras sabiduría para vivir, para glorificar a Dios, para testificar de Él. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar. Que Dios te bendiga.